Reciban un cálido saludo a todos los oyentes que sintonizan nuestro podcast Teorías Comunicativas. En el capítulo anterior hablamos sobre el campo de la sociología, la comunicación y su estudio desde el paradigma funcionalista. Este último será nuestro pan de cada día, por eso hoy lo recordaremos. El funcionalismo percibe a la sociedad como un sistema que está conformado por múltiples elementos o subsistemas, los cuales deben funcionar de forma armónica, tanto internamente como en sus interrelaciones con los otros, para que de esta manera el sistema sea funcional. Esto es lo ideal. Sin embargo, si esto no se cumple con éxito, el mismo se volverá disfuncional. Así, se debe tener en cuenta que para el uso correcto de este paradigma, el autor Merton, que es citado por Lucas Marín en el libro Sociología de la Comunicación, sugiere 3 requisitos fundamentales. El primero está basado en seleccionar un objeto de análisis que sea estandarizado, es decir, en el que tenga lugar elementos fijos como normas, papeles sociales, instrumentos de control, entre otros. Por otro lado, es importante conocer el concepto de función para que el investigador se acerque a conocer si lo que investiga se apega a la funcionalidad, disfuncionalidad o afuncionalidad. Finalmente, se debe tener claro que la coherencia del sistema comunidad va a ser posible si se tienen en cuenta las exigencias funcionales del mismo. Al ser la comunicación nuestra área de estudio, especialmente con un foco sobre los medios de comunicación masivos, podemos afirmar que el funcionalismo, a través de diferentes metodologías, intentará estudiar cómo el contenido colectivo que es transmitido en los medios causa efectos en los individuos de la sociedad y a su vez se busca entender si los diferentes cambios que estos pueden generar afectan las operaciones normales de los sistemas individuales, de subgrupos culturales y o sociales, para llegar a una conclusión con respecto a la aparición de consecuencias funcionales, disfuncionales o afuncionales. Después de haber comentado esto, ¿se podría decir que realmente los medios de comunicación generan efectos en las personas? Para esto hay que considerar factores como el aprendizaje de conductas, el cambio de percepción con respecto a la realidad o incluso la reconsideración de lo que resulta importante a un individuo. Por esto, varias teorías dan pie a establecer que precisamente esto puede ser cambiado de la mano de los medios. En ocasiones, considero que no somos conscientes del verdadero poder que puede llegar a tener la mass media sobre nuestra sociedad. Podríamos no darnos cuenta que indirectamente la información suministrada por la radio, la prensa y la televisión nos dictaminan sobre qué pensar y en base a eso nosotros, los receptores, creamos nuestra propia opinión en referencia a ello. Básicamente, es como si los medios dictaminaran la opinión pública y cada quien tomara la postura que prefiere sobre el tema o los temas de turno. De esta forma, es como surge la teoría de la agenda Seren, la cual busca mostrar la influencia de los medios y el cómo puede establecer lo que la audiencia va a percibir como importante y sobre lo que deben pensar, como se mencionó anteriormente. Para ello, se toma en consideración 3 fuentes principales de agendas que van a determinar lo que la teoría busca resaltar. La agenda política, ejemplificada por el gobierno de un país, la agenda de los medios, representada por la televisión, periódicos, etc., y finalmente la agenda pública, en la cual los mismos individuos somos quienes determinan sobre qué temas hablar. Cada agenda tendrá unos ideales y un propósito en concreto por el cual buscar que se hable de determinados contenidos. Un ejemplo de ello recae en el cómo diferentes medios televisivos cubren una noticia con más extensión que otra, mientras que otros medios hacen todo lo contrario. Sin embargo, se puede hablar de un caso en el que un solo organismo es el encargado de manejar y regular la interacción de las 3 agendas, como es en Venezuela. En Venezuela se puede reflejar la manera en la que, mediante un control político, el gobierno de este país no solo maneja su propia agenda, sino que también puede utilizar la agenda de los medios a su beneficio y así proponer una opinión pública muy concreta en todo el sector nacional. No sería extraño pensar ahora, ¿quién realmente determina la opinión pública?
pues es un interrogante que da apertura al debate y demuestra que la influencia de los medios en una comunidad puede ser tan fuerte que condiciona los tópicos, más no la opinión, que las personas podemos tener en el ámbito social. Hay otras preguntas importantes que considerar y son las siguientes. ¿Por qué la gente usa los medios y cómo las personas construyen sentido con ellos? Es decir, no podríamos considerar a los receptores como miembros pasivos en la comunicación, sino más bien como miembros que pueden otorgar feedback y delimitar lo que pueden ver y cuándo verlo. Aquí hablamos entonces de la teoría de los usos y gratificaciones, con la cual se resalta una de las que para mí es una fuerte característica de los seres humanos, como lo es los selectivos y conscientes que podemos ser, así como el valor de nuestro juicio a la hora de identificar lo que necesitamos y la forma en la que nos apoyamos directamente en un medio para recibir eso que requerimos. La importancia de esta teoría, considero, que recae en el valor que le otorga a los estudios de audiencia que los medios tienen hoy en día y que ha afectado a otras áreas comunicativas como lo es la publicidad. Esto pienso que es debido justo a la idea principal que tiene este pensamiento al querer satisfacer las necesidades de los individuos a través de los medios, específica y predominantemente la televisión. Para complementar el área de la teoría que habla específicamente de la televisión como proveedor principal de gratificación, se tiene que entender que este dispositivo es indispensable para la mayoría de las personas de la actualidad y su importancia en la comunicación es enorme. Wink, en el año 1998, propone 6 funciones de la televisión, siendo estas informar, relax y entretenimiento, conversación, motivos sociales, estar al día y compañía. Por estos 6 elementos se crea un efecto en las necesidades de los individuos, creando así una dependencia y luego un acercamiento desde un punto de vista personal. Un claro ejemplo de la manera en la que el público representa a un consumidor consciente es el proceso de negociación que pueden tener con los medios, al cambiar una programación o regresar a ella según los cambios que vaya presentando la misma. Sin más que agregar, la teoría de usos y gratificaciones ofrece un marco para comprender cómo los seres humanos, al interactuar con los medios, damos forma a experiencias y elecciones. Por otra parte, somos conscientes de que en la pantalla de nuestros televisores se transmite contenido que refleja una realidad distinta a la del mundo real. Elementos como los papeles y problemas sociales son modificados y algunas veces agravados notablemente. Por eso es que Gerber planteó su teoría del cultivo, con la cual plantea que la visión del mundo de los grandes consumidores de televisión, incluyendo, por ejemplo, sus sistemas de creencias, es cultivada por lo que han visto en este medio. La duda que me puede generar esto y la razón por la cual considero los verdaderos resultados que podría tener esta teoría son con base a la disposición que tendría un ser al pasar tantas horas de su día consumiendo contenidos en la televisión. Y no solo eso, sino también el tipo de contenido que recibe. Puede ser este un contenido ideológico, de refuerzo de creencias o algo más. Consideramos al usuario excesivo de la televisión como un ente que padece del síndrome del mundo mezquino, puesto que la grabación, la inseguridad, la delincuencia, la agresividad, entre otros, aumenta en ellos al estar expuestos a un contenido que puede ser violento y los hace pensar y hasta sufrir temor porque parecen que tal como lo expone el medio, estas son realidades absolutas. Esto se puede notar en canales que relatan asesinatos y transmiten este tipo de contenido durante todo el día, haciendo que el consumidor sea propenso a sentirse con miedo en un escenario real tras estar expuesto tantas horas a este contenido. Por ello recalco el término mainstreaming, el cual surge gracias a esta teoría y con el cual se recalca la homogeneización de las percepciones de la realidad social de los individuos dentro de la corriente principal. Lo interesante aquí es la vigencia que ha tenido este término en la actualidad, siendo estudiado por medios de comunicación en el desarrollo de los medios, lo cual da a entender la vigencia que tiene todo lo mencionado en el campo comunicacional. Finalmente, todo esto puede depender de la familiarización y la capacidad de identificación de cada uno de los individuos en las situaciones proyectadas. Nos gustaría seguir indagando más a profundidad, pero ya estamos por terminar el episodio de hoy. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de que mencionamos las teorías que nosotros consideramos más relevantes, hay otras que también pueden dar a entender la relación que tiene el individuo con los medios de comunicación. Por ejemplo, la teoría social del aprendizaje,
que se basa en el aprendizaje de conductas por medio de la observación de otros individuos, o también la teoría del vacío de información, que indica la entrada de información en un determinado sistema social y estatus socioeconómico. En el capítulo de hoy de Teorías comunicativas, repasamos nuevamente que el funcionalismo es un paradigma en el cual se piensa que la sociedad es un sistema que está conformado por otros subsistemas que deben funcionar de forma armoniosa para que logre ser funcional. Puede llegar a ser disfuncional si, esto dicho anteriormente, no se cumple. Por otro lado, nos adentramos en algunas teorías propuestas por científicos sobre los efectos que tienen los medios de comunicación masivos en las personas. Primero, hablamos sobre la teoría de la agenda setting por McCombs y Sean, que se basa en demostrar cómo la influencia de la radio, la prensa y la televisión pueden predeterminar lo que la audiencia va a percibir como importante. Luego, se menciona la teoría de los usos y gratificaciones. Ahí explicamos cómo la audiencia, al usar la televisión, crea los efectos de la misma. Y por último, indagamos brevemente en la teoría de cultivo y socialización y en qué consisten sus dos divisiones. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Gracias a todos los oyentes que sintonizan en nuestro podcast Teorías Comunicativas. En el capítulo siguiente hablaremos sobre las teorías restantes que continúan un poco el tema de hoy. ¿Les interesaría? Nos vemos el próximo martes.